muy interesantes, muy benéficos para nosotros en nuestra vida diaria, ¿verdad? Porque la Torah es aplicable en todo momento, en toda época, en toda situación, porque decimos, bueno, la paracha Noah, el diluvio, ya vino, ya se terminó, ya hace miles de años, ¿verdad? ¿Qué nos enseña la paracha Noah a nosotros? Eh, los temas que trae la paracha Noah es, pues obviamente, en el inicio dice que la caída del hombre, ¿verdad? Estaba en una tremenda corrupción. Y Akadosh Baruj Hu decide exterminar a su creación. ¿Cómo? Con un diluvio, con una inundación global. Otro de los temas interesantes que trae es el calendario de la Torá en el diluvio. Okay. Es un tema que muy interesante, trae ahí todos los meses, los días, todo y todo con el calendario que se usa hoy y que se ha usado desde el principio de la creación, que no es un calendario lunar, sino que es un calendario, ¿qué cosa? Estacional. O sea, a través de las estaciones, Kadosh Baruj Hu hace la creación y la tierra da vuelta alrededor del sol, y cuando inicia su ciclo, inicia en una estación que se llama Tekufá Aviv, Tekufá primavera, la estación de la primavera. Y ahí menciona, ¿verdad? Si todos pusimos atención en la lectura, dice que inicia con los 600 años de la vida de Noah. Y en el segundo mes, en el día 17, inicia los 40 días de lluvia interrumpida, que hace que el globo terráqueo se inunde completamente y muera toda especie que tenía vida, tanto como animales, como aves, como la vegetación tiene vida también, ¿verdad? Ok, todo se terminó. Nos enseña también que Akadosh Baruj Hu le dice a Noah que separe animales kosher, limpios, ¿verdad? Para que sepamos que siempre ha existido todo esto, no es de Moche hasta nuestros días, no, desde antes ha existido. Akadosh Baruj Hu le dijo a Noah que pusiera cuántas parejas de animales kosher, 7 parejas, y de animales no kosher, una pareja. Viene otro tema y es el de Nimrod, el tremendo cazador, el cazador experimentado, y la muy conocida la Torre de Babel. Y también una sola lengua. ¿Okay? Una sola lengua se hablaba en el tiempo de Noah. Antes del diluvio, y después del diluvio se hablaba una sola lengua hasta la Torre de Babel. Y otro tema es las 10 generaciones de Shem a Abraham.
Obviamente no vamos a tomar todos los temas, pero eso es uno de los temas que yo pude analizar, que están dentro de la parachá, interesantes, muy, muy revolucionarios los temas. Pero, como decía, la parachá no, el diluvio ya pasó, ya. Pero ¿qué es lo que debemos aprender? Los números, los significados de las palabras, todo eso está bien, ¿verdad? Hay que saber. Pero a mí, en lo personal, me gustan la enseñanza pragmática, es decir, que nos enseñe en nuestra época, en nuestro momento, en nuestra vida, un mensaje actualizado. Vamos pues a analizar cierta situación. La parashá Noaj habla del diluvio, de la Torre de Babel, y al analizar la historia, si nosotros, cada uno, nos hacemos esta pregunta: ¿qué sentiría Noaj cuando bajó del arca? ¿Qué sentiría Noaj? ¿Qué sintió? Se sintió solo. ¿Qué más? ¿Qué más sintió? ¿Qué pudo haber sentido Noaj al salir del arca? Cuando bajó. Pérdida también. Sintió pérdida. Una serie de sentimientos encontrados. Noaj al bajar del arca. Pero hay una enseñanza que da la Gemara, y dice que hubo 3 personas en la historia que vieron tres mundos. ¿Qué entendemos por mundos? O sea, ¿qué entendemos nosotros por mundos? ¿Creación es un mundo? Sistemas. 3 sistemas, está. 3 épocas, 3 generaciones. Ok. Bueno, ahí vamos a ver. Hubo varias personas, como, bueno, la Gemara dice que hubo 3 personas que en la historia vieron 3 mundos. Y uno de esas 3 personas fue Noaj. Noaj vio el mundo prediluviano, ¿verdad? Ok. Vio el mundo destruido y vio el mundo post-diluvio. Vio el mundo corrupto prediluviano, un mundo destruyéndose en el año del Mabul, en el año de la inundación, del diluvio, y vio el mundo post-diluvio, después del diluvio. Hubo otro personaje que menciona la Gemara que vio también esos 3 mundos, y fue Daniel. El profeta Daniel, él vio el Bet Hamidash que construyó, el primer Bet Hamidash que construyó. ¿Quién lo construyó? Shlomo, el rey Salomón.
y vio la destrucción de ese mismo templo, de ese mismo Bet Hamikdash. Daniel fue el secretario de Nabucodonosor y vio la construcción del segundo Bet Hamikdash. Él vio tres mundos. Vio a Israel en la máxima cabot. Vio la máxima humillación que se le pudo hacer a Israel. La más grande que le harían a Israel. Y vio la reconstrucción del segundo Bet Hamikdash. Bien, esas dos personas vieron tres mundos. Y analizando a través de este Midrash, de esta enseñanza de la Gemara, ¿qué habrá sentido Noah cuando se bajó del arca? Ya nos imaginamos, ¿verdad? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijimos? Simjá, tristeza. ¿Qué más? Pérdida. Lo que pudo haber sentido Noah. Analizando la gente del Holocausto, mis amados. Imagínense ustedes en la Segunda Guerra Mundial. Hubo gente que se logró escapar y no sabían la dimensión de la destrucción. Cuando se enteraron de lo que pasó, dijeron: ¿dónde están las sinagogas, el hospital, el panteón judío? Todo. Las instituciones enteras desaparecieron. Hagan de cuenta que en la comunidad aquí en Los Ángeles judía, si ustedes han ido, las sinagogas que hay, los centros comerciales, las judaicas, y toda la gente que hay en el barrio judío, multiplicado por 1000, porque de esa magnitud fue la destrucción y el caos que trajo el Holocausto y la represalia contra los yaudí en el Holocausto. No quedó nada, ni las tumbas, ni una cosa. Si ustedes han visto documentales y ven que les quitaban sus zapatos, sus joyas, todo los iban desapareciendo, los iban transformando en otras materias. Entonces, ¿qué habrá sentido Noah? Es también como una persona que sobrevivió un ataque nuclear. Se dice que este país, Estados Unidos, tiene armas nucleares para hacer polvo lo que existe en la Tierra, en este planeta, 240 veces. Es el poderío de Estados Unidos en armas nucleares. 240 veces puede destruir todo lo que hay en la Tierra, todo lo que hay en el planeta Tierra. No sé para qué se necesita tantas veces, 240 veces, ¿para qué? Pero ese es el poderío que tiene este país. Bueno, imagínense que una familia sobrevivió
se metió a un túnel y sobrevivió. Hubo una guerra, un ataque nuclear y se metió a un túnel y sobrevivió. Después del ataque nuclear, sale a la superficie y no hay tiendas, no hay casas, no hay edificios, no hay Rusia, no hay Estados Unidos, no hay aviones, no hay aeropuertos, no hay supermercados, no hay nada. Es decir, Noah sale del arca y no hay nada. ¿Qué pasó? Estamos acostumbrados a una vida ruidosa, transportándolo en el momento actual. Había antros, había discotecas, cines, había todo antes de Noah. Un mundo rodeado de todo tipo de egoísmo, un mundo ruidoso, y de repente nada, silencio. Lo que habrá sentido Noah después del Mabul, después del diluvio. Y vio el mundo todo destruido. Cuando Noah sale del arca y ve que no hay nada, a unos decían la alegría, tristeza. Yo creo que lloró. Podría haber dicho, amo del universo, amo de todo el mundo, amo todopoderoso. Deberías tener rajem, piedad de tus criaturas. ¿Qué es esto? Este desastre. Y dice la Gemara que Akadosh Baruj Hu le contestó: Roe o Roí, insensato. ¿Por qué no me dijiste antes, cuando yo te dije, voy a traer un diluvio? Voy a destruir la tierra, voy a destruirlos a todos. Cuando Akadosh Baruj Hu le dijo a Noah esto, Noah contestó: yo sé pues Akadosh Baruj Hu le dijo que iba a destruir, pero también le dijo, tú vas a salvarte, tú y tu familia. Al momento de venir el desastre, tú te vas a salvar. Pero no me dijiste nada. Y ahora te acuerdas de llorar. Ahora te acuerdas de interceder, de pedir
por aquellas que ya fueron destruidos. Hubieras llorado antes. Quizá hubieras logrado algo. Así le dijo Akadosh Baruj Hu a Noah. Cuando Noah se dio cuenta que cometió ese error de acordarse tarde, de llorar, Akadosh Baruj Hu le dijo a Noah: que iba a traer ese diluvio, esa destrucción, y Noah no pidió por ellos. Y Noah, al percatarse del error, si nosotros vemos cuando sale Noah, ¿qué es lo que hace? Lo que dice la Torah que hace. Corbán. Hace un corbán. ¿Para qué? Dice la Gemara, para que expiara por el no haber intercedido antes por el mundo. Y esos son los corbanot que trajo después de salir del arca Noah. Ahora, para pedir perdón, porque no se me ocurrió pedir. Si ustedes analizan esta enseñanza, es una enseñanza muy fuerte. ¿Por qué no pidió Noah antes por el mundo antiluviano? ¿Por qué Noah no pidió por toda esta gente? ¿Por qué? ¿Por qué no pidió? En realidad, la pregunta, ¿por qué no pidió? ¿Por qué no intercedió antes? ¿Por qué? Porque él pidió paz y no halló, él les dijo antes de eso. No, les dijo antes de todo eso. Ok. Vamos a llegar ahí, va a ver que hay una explicación a eso. O sea, sí les dijo, pero él no rogó a Akadosh Baruj Hu. ¿Sí me explico? Él no pidió a él, pero les dijo a ellos, ¿verdad? Vamos a decir, sí les dijo. Pero fíjense lo que la enseñanza que trae esta paracha, esta reflexión. Los escritos de los comentaristas de la Torá, hay como una controversia, así como nuestro hermano nos acaba de decir. Hay una controversia. ¿Por qué Noah no hizo tefilá antes? Y la pregunta es, si él hubiera hecho tefilá por ellos, si tenía caso o no hacerlo. Uno dice que no hizo tefilá
por los antidiluvianos, porque solamente aquel que está fuera del peligro puede hacer tefilá por los demás. Por ejemplo, vino Abraham. Él lo hizo porque él pidió a Kadosh Baruj Hu que perdonara a esas ciudades corruptas de Sodoma y Gomorra, pero él no estaba ahí. ¿O estaba ahí? Él estaba fuera del problema. Él no los estaba viendo. ¿Por qué Lot no pidió por ellos? Porque él estaba ahí. Abraham lo hizo porque él no estaba dentro del problema. Estaba a distancia. Y por eso dijo, voy a pedir por Sodoma y Gomorra. Moche, otro ejemplo. Cuando él intercede por Am Israel y dice a Kadosh Baruj Hu que iba a destruirlo y hacer una nación más grande, ¿qué le dijo Moche? ¿Por qué Moche intercedió? ¿Por qué él pidió? Él no estaba ahí. Él estaba fuera del problema. Él estaba a la distancia. Él no los estaba viendo. A Kadosh Baruj Hu le dijo, la gente, tu gente que ha salido, tu pueblo, se ha corrompido. Se ha apartado del camino que yo les mostré. Noaj no pudo interceder por los antidiluvianos porque él estaba viviendo ahí. Él veía la corrupción, veía todo lo que estaban haciendo, relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales hombres con hombres, mujeres con mujeres. Él estaba ahí, él lo veía. Él estaba en el problema. Así estaba el pecado a esa magnitud en el mundo antidiluviano. ¿Cómo uno puede ver que están pecando a esa magnitud y pedir por ellos? Mi pregunta es, ¿se puede? ¿Se puede pedir por alguien que usted y yo estamos viendo que están pecando de una forma repudiable ante los ojos de Akadosh Baruj Hu? Estaban condenados ellos por el pecado. Ahí está. ¿Se puede? No. Unos dicen que sí y otros que no. Ok. Vamos a seguir y traten de ir tejiendo, ¿verdad? La enseñanza, y van a dar cuenta que hay mucha razón de todo lo que estamos hablando. Ya vimos el ejemplo de Moche, el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Lot, que no pudo porque él no estaba allí dentro del problema. La depravación que había en el Mabul era peor que la de Sodoma y Gomorra, porque ahí Akadosh Baruj Hu determinó destruir todo.
En Sodoma y Gomorra nada más eran unas ciudades, ¿verdad? Bueno, en cuanto si podemos o no, estos me van a dar la razón ahorita. Ustedes van a otra vez a rectificar si en caso dieron una opinión no acertada. Ticún. serle dado. Cuentan, amados, que en el holocausto estaba un sacerdote, un cura, con todo respeto, pero es historia, eso está en la historia y por eso se cuenta, ¿okay? Un sacerdote católico estaba, y cuando veía que metían a los cientos y miles de judíos a los hornos y los incineraban, los metían a las cámaras de gases, el sacerdote dijo: perdónalos, que no saben lo que hacen. Se puede pedir por alguien que está haciendo las cosas deliberadamente y que a Kadosh Baruj Hu tenga rajem. ¿Sí se puede? Ok. Miren, hermano. Estas personas estaban metiendo a los hebreos, ¿ok?, a las cámaras de gases. ¿Ustedes creen que no saben lo que hacían? Amados, sí sabían, no se puede, ya no se puede, porque ellos están haciendo las cosas de una forma deliberadamente. No se puede, no se puede. Okay. Bueno, vamos a decir, sí puede, o sea, puede hacerlo, pero como decía al principio, ¿tenía efecto o no tenía efecto pedirlo? Ya no tenía, o sea, porque es lo que pasó con Noah. Él vio, la gente estaba de una forma tan corrompida que no tenía efecto ya, ¿okay? Porque a la vez, de acuerdo al ejemplo que él estaba ahí viviendo, quizá él hubiera podido si él estuviera a la distancia, como vimos ya los ejemplos que nos dan los comentarios de los Jajamim. Ahora, yo no estoy diciendo lo que yo, sino lo que he estudiado, lo que los Jajamim dicen, ¿ok? No digan que yo, ¿ok? No estoy diciendo yo nada, yo estoy repitiendo lo que los Jajamim dicen, los estudiosos de Torah, los que tienen miles de años. Y eso es lo que yo, y todos los que nosotros, yo creo que todos los que nos paramos aquí, es lo que transmitimos, no traemos nosotros algo propio, ¿ok? Entonces, por otro lado, esto es un tema fuerte, pero, mis amados, la Torah es así. Es sí o no. Sí o no. No hay términos intermedios. Entonces, vemos que, otro ejemplo, por otro lado, Job. ¿Quién ha leído la historia de Job? Ok. Cuando los hijos estaban reunidos en un cierto día, ustedes saben, ¿verdad?, ¿qué estaban haciendo los hijos de Job? ¿Celebrando qué? Su cumpleaños. Estaban celebrando, invitando a sus amigos y haciendo fiestas como... Entonces, Job a la distancia dice que él hizo corbán por sus hijos
que él, ¿qué cosa? No estaba viendo. Él no estaba viendo a sus hijos. Él hizo corbán que por si acaso sus hijos estaban haciendo pecado. Él pidió por sus hijos. Sí. Un hombre justo. ¿Usted cree que, y yo creo, que él instruyó a sus hijos, sí o no? ¿Tuvo efecto el corbán que hizo Job para sus hijos? No. Entonces ese es el punto. No es que no puedan, sí pueden, pero cuando ya hay algo con premeditación y haciéndolo con todo el conocimiento, amados, no hay efecto. Hay otra interpretación que tampoco se puede pedir cuando no hay un minyan. Por eso es muy importante que en una comunidad haya un minyan. Y todo Rabá, nuestro creador, que aquí lo hay. ¿Okay? Lo hay. Baruch atah Yahweh, por ahí no me le joda. 10 adikim, 10 observadores de Torah, 10 que tengan el concepto que somos hijos de Abraham. ¿Cómo? Con su brit. Como Abraham vino, cuando él pidió, también cumplió con esa regla, porque había 10 adikim. Y Noah, en los tiempos de Noah, cuando él no había los 10 sadikim, no completaba el minyan, no había 10. Él mismo se consideraba sadik, pero no había los 10. Entonces, ¿para qué pedía? De todos modos, no había la fuerza del minyan para poder salvar al mundo antediluviano. Entonces Noah dijo, mejor me concentro en mi familia. ¿Cierto o no? ¿Verdad? O sea, ¿qué haríamos ustedes? Si vemos que nuestra familia es la que tiene la posibilidad de salvarse, me voy a concentrar en mi familia, que los demás que no quieren. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Sí. ¿Sí? De todos modos, no hay 10 hadikim que pueden proteger al mundo. Por eso aquí está la contradicción. Si tenía que hacer tefilá o no tenía que hacer tefilá. Esa es la contradicción de los sadikim, de los jajamim. ¿Tenía o no? Hay una explicación en los Nevim, y viene en la Haftarah. Vamos a ver la Haftarah. En el Humash, en la página 23, Yeshayahu 54, 8 y 9. Dice el 8, al desbordarse mi ira, escondí de ti mi rostro por un momento.
¿A quién le está hablando aquí? ¿A quién? A Israel. Ahorita Kadosh Baruj Hu, aunque estamos en el exilio y Akadosh Baruj Hu tiene escondido por un momento el rostro de nosotros, de todos. Y sigue diciendo, pero con Rajem infinita me compadeceré de ti, dice tu Redentor, Yahweh. ¿Cuándo va a ser esa Rajem? En la venida de Mashiach. En el 9. Esto será para qué. Esto será para mí como en los días de quién. Como en los días de Noah. Como juré que las aguas de Noah nunca más pasarán sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. Aquí yo creo que estamos como en el preludio de esta verajá que Akadosh Baruj Hu juró que iba a esconder su rostro, pero cuando Am Israel regresa, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. ¿Se imagina, amados, si Él nos reprendiera por todo lo que nosotros hemos hecho en el pasado? Esta profecía está cumpliéndose en estos días también, en parte. ¿Por qué? Porque Am Israel está regresando y está comparando también algo que vamos a traer ahorita, y la expresión, fíjese lo que dice, como juré que las aguas de Noah. Sí dice ahí eso, ¿verdad? Que juré como las aguas de Noah. ¿Por qué le nombra el Tanaj las aguas de Noah? Aguas de Noah. Y dice el 10, aunque los montes se debiliten y las colinas se derrumben, mi piedad, mi rajem, no se apartará de ti. Mi brit, mi pacto de shalom, será inconmovible, ha dicho Yahweh, quien tiene compasión de ti. Qué hermosas palabras, mis amados, que Akadosh Baruj Hu nos da. Pero la pregunta es, ¿por qué aguas de Noah? ¿Qué quiere decir con esto las aguas de Noah? ¿No tendría que ser las aguas del diluvio? Pero dice las aguas de Noah. ¿Por qué? Pobrecito Noah. Las aguas de la destrucción global. Aguas que salían bajo
de la tierra y de arriba. Y según comentarios, las aguas de abajo salían hirviendo a una temperatura extremadamente exagerada. Que destruían todo lo que encontraron a su paso con unas temperaturas tan altas. ¿Por qué pues las aguas de Noah? Cuentan una anécdota, una situación que pasó en nuestros días, todos lo escuchamos. ¿Se acuerdan de una fiebre que hubo? Bueno, parece que se originó en México, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de esa? Una fiebre hace poco. La fiebre porcina. ¿Qué quiere decir fiebre porcina? Ok, la fiebre del puerco, ¿verdad? Y en Israel, pues los ortodoxos no decían, ya, no querían mencionar fiebre del puerco. Entonces dijeron, la fiebre de México, pues ahí se originó. Eso está escrito, está en la historia, eso sucedió. El embajador de México en Israel protesta inmediatamente, dice, ¿por qué? ¿Por qué dicen fiebre de México? ¿Verdad? ¿Por qué fiebre? No, es la fiebre porcina, pero le cambian, fiebre de México. Bueno, la interpretación de los Jajamim dicen, ¿por qué Noah no hizo tefilá? Por impedir el Mabul, el diluvio. Y por eso la Torá y el Tanaj, porque Noah no intercedió, pudiendo o no pudiendo, a Kadosh Baruj Hu le dice las aguas de Noah. Esa es la interpretación de los Jajamim. Noah no intercedió, no hizo tefilá, pudiendo o no, o si iba a hacer efecto o no. Entonces, por eso se consideran las aguas de Noah. La culpa de Noah. Quiere decir que un sádic alguien que tiene la oportunidad y puede hacer algo, si no lo hace también hay una consecuencia. Cuando en la Torah dice que había accidentes, o sea, asesinatos accidentales, el asesino tenía que irse de la ciudad a las ciudades de refugio, ¿verdad? Sí hemos estudiado esa parashá, ¿verdad? ¿Por qué tenía que irse a la ciudad de refugio? Fue accidental. La Torá no lo considera digno de la pena de muerte. Tenía que huir por la sencilla razón que también la Torá aprueba que el doliente se vengue, ¿verdad?
por si el familiar se quería vengar, cegado de la pena que perdió a su familiar, a su hermano, a su tío, a su padre. Aunque fue por accidente, de todas maneras la Torá permite que se vengue. Porque el doliente, él no va a ver las circunstancias, él va a ver que hubo una negligencia, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que atropella a alguien y muere. Entonces nosotros, como el doliente va a decir, bueno, ¿por qué no manejó con cuidado? Tu imprudencia le quitó la vida a mi ser querido. Mataste a mi hermano, a mi primo, a mi tío, a mi padre. Y en esa ceguedad, con la presión del dolor, llegara a matar a la persona que mató a su pariente. La Torá así dice. La Torá dice que el que mata a alguien por accidente es inocente, ¿verdad? Así dice. ¿Okay? Pero también dice que el doliente tiene el permiso de vengarse por la muerte de su hermano o de su familiar que fuere muerto, aunque fuera accidental, accidente involuntario. Por otro lado, como la Torá dice que como fue muerte accidental, no merece el que mató accidentalmente a la persona, no merece la pena de muerte, la pena capital. Pero sí tiene derecho cualquier familiar del muerto, cualquier familiar cercano, a vengarse de esta muerte. ¿Qué hace la Torá para evitar la venganza? La venganza es de nunca acabar. Uno mata por accidente, el otro lo mata porque el otro, y después viene el otro y mata al otro, y no se termina. La Torá establece las ciudades de refugio para proteger a la persona que cometió la muerte. Y las ciudades de refugio eran básicamente cárceles gigantescas para los que cometían no crimen sino el accidente. ¿Por qué eran cárceles? Porque ellos no podían salir de los límites de la ciudad. Porque si salía de los límites de la ciudad y lo encontraba el pariente más cercano, ¿qué hacía? Podía matarlo, y era sin culpa. ¿Hasta cuándo podía salir de esa ciudad, de esa cárcel grande? ¿Hasta cuándo? Hasta que moría el Cohen Gadol.
Y dice la Gemara que la mamá del Cohen Gadol iba a la ciudad que le correspondía a su hijo y llevaba regalos a aquellos que estaban ahí en refugio. ¿Para qué les llevaba regalos? ¿Para qué les llevaba regalos? ¿Perdón? No. Alguien que estaba ahí en la ciudad de refugio, ellos eran libres cuando el Cohen Gadol era muerto. La mamá del Cohen Gadol llevaba regalos a la gente que estaba ahí. ¿Cuál era el propósito? Para que no pidieran que muriera el Cohen Gadol. ¿Ok? Hay otra pregunta. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Que tanta gente que estaba en las ciudades de refugio por un Cohen Gadol que pedían para que muriera para ellos ser libres, para ellos regresar con sus familias, para ellos regresar a su vida normal con su familia. ¿Saben por qué? Pobrecito del Cohen Gadol. En la actualidad se dice que en Israel accidentalmente por año mueren 300 personas. ¿Okay? En 10 años, ¿cuántas personas serían? 3,000. Okay. Esas 3,000 personas van a un lugar de refugio y esas 3,000 personas van a estar pidiendo para que Cohen Gadol muera, porque ellos si no van a estar, ellos quieren estar con su familia. ¿Por qué tanto sufrimiento para el Cohen Gadol? Porque el Cohen Gadol es el único que entraba una vez al año al Hakadosh Hakadoshim, y es el único que tenía la oportunidad de pedir por todos, para pedir para que no hubiera accidentes. Y en lugar de pensar en Am Israel, pensaba cómo salir de ahí. Ustedes saben que era muy peligroso. El Cohen Gadol entraba y no sabía si iba a salir. ¿Por qué? Porque tenía que estar en pureza. Eran muchos requisitos. Entonces él no. Y es por eso los sabios dicen que por eso era el sufrimiento de la familia del Cohen Gadol, porque todos aquellos que iban y que tenían y que estaban en espera de ser libres hasta que moría el Cohen Gadol, pues era la presión que se tenía para que entonces las madres del Cohen Gadol en turno tenían que ir a las ciudades a llevar regalos para que los prisioneros no pidieran para que muriera su hijo. Así que no pensó que no haya muertos accidentales. Y la explicación de los Jajamín dice, pues ahora merece pagar las consecuencias de que tanta gente
diciendo que Él muera, deseando que Él muera, que Él muera. Vemos pues las exigencias que piden a los sadikim, la Torá. Pide mucho más que a la gente normal. Nosotros, en Yom Kippur, decimos: y nos damos golpes de pecho, ¿verdad? Creador, perdónanos por no haber pedido por tantos huérfanos, que si hubiera pedido, tuvieran sus padres con ellos. Y eso somos nosotros. Cuanto más los sadikim, como Noah. Y por eso quedó registrado las aguas de Noah. ¿Por qué? ¿Por qué quedaron? ¿Por qué? Porque no pidió por la generación antediluviana. Así que por eso quedó registrado las aguas de Noah, no las aguas de diluvio. Ya vimos en el Neví que dice así: porque no hizo tefilá para evitar esa situación catastrófica. Ahora nosotros apliquémoslo a nuestros tiempos. Nosotros debemos hacer tefilá para que nosotros después no carguemos con la consecuencia de los problemas que vienen. Muchas cosas que vienen es por eso. Nos concentramos en nosotros y nos olvidamos de los demás. Que Akadosh Baruj Hu nos guarde a todos y que nos ayude a seguir practicando su Torah, que prontamente venga Mashiach en nuestros días. Así sea, Emet y Amet.